historias compartidas. Y justamente queremos ampliar más sobre este tema y esta interacción de las redes sociales y la era digital en las relaciones interpersonales. Para eso le damos la bienvenida a la psicóloga y sexóloga Margarita Murillo, que se encuentra con nosotros para comprender y además poder explicar un poco más acerca de las relaciones en pareja en esta nueva dinámica. Doña Margarita, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué Yo un tal? poquito resfriada, pero bastante bien. Bueno, tratemos de que no tenga que forzar muchísimo la voz, pero le damos las gracias por acompañarnos en nuestra mesa de análisis. Tenemos unas pantallas con algunos datos interesantes y unas estadísticas que quisiéramos conversar con usted y que quisiéramos comentar. Las vamos a poner en pantalla porque, como lo veíamos también en la información previa, casi la mitad de las relaciones de pareja se están conociendo ahora en línea. Un 45% de las parejas reconocen haberse conocido en línea. La pregunta aquí es, ¿cuán efectivas son las aplicaciones de citas, pero para formar relaciones estables, duraderas a largo plazo? Bueno, todo esto, digamos que se aumentó después de la pandemia, porque tuvimos que utilizar el sistema digital o virtual para poder, para poder trabajar esa angustia que generaba el haber perdido el apego, ¿verdad? Entonces, el asunto es que ha quedado, bueno, uno de los problemas que tuvo la pandemia a nivel de salud mental es que perdimos capacidad para vincularnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que sea inadecuado que nos encontremos vía digital, porque, bueno, conforme va creciendo el país, cada vez va a ser más difícil. Esto es un fenómeno que estamos viendo ahora en Costa Rica, pero que hace muchos años, muchas décadas, ya en Estados Unidos, en Europa, eso sucedía porque los países eran muy grandes y la gente no se encontraba. Entonces buscamos todas las aplicaciones para encontrarse. El asunto es que esto no se quede solo en una dimensión virtual, sino que se busquen los espacios y los encuentros y no solo videollamadas, porque nuestro cerebro tiene una dimensión que tiene que ver con las fantasías. Entonces y por eso somos sapiens sapiens, porque tenemos imaginación y fantasía. Entonces esta condición evolutiva hace que esto se vuelva muy atractivo. Pero si nosotros no llegamos a estos encuentros físicos, que son apenas el 10%, esta relación no va a tener ninguna garantía, porque se ocupa el contacto de la piel, se ocupa esa oxitocina. Creo que ahí tuvimos Sí, algún problema. creo que tuvimos un Se pequeño ocupa problema mirarse, técnico. inclusive, Ya. ¿me oyen? Sí, Ahora sí, sí. Ahora sí. ahora sí. Que les digo mucho a las parejas que cuando uno se enamora, que a través de la virtualidad usted se puede enamorar, está enamorado de su fantasía. O, como se dice evolutivamente, que viste a esa persona como posible padrote o madrota. El enamoramiento está asociado al ciclo reproductivo. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso lo trabajamos con los chiquillos, porque cuando uno se enamora, el ciclo reproductivo se activa. ¿Por qué el cerebro se enamora? Porque necesita que como que no veamos que todo sea perfecto para que cuidemos a la especie. Porque nosotros no tenemos celo. Entonces, imagínense que si yo lo dejo en la virtualidad, lo dejo en la imaginación, lo dejo en la fantasía, yo me quedo ahí y esto no tiene nada de madurez emocional. Yo necesito convivir, necesito tener tolerancia a la frustración, que son las herramientas de la madurez emocional. Necesito tener umbral de sufrimiento y necesito tener sentido de realidad. Y eso solo se logra con la convivencia. Y la convivencia significa esa interacción y esa reacción y cómo nos ponemos de acuerdo y cómo mediamos. Y cuando yo expongo mi relación en las redes, es como si no le diera el espacio de intimidad de lo que significa la relación. Y esto ha sucedido mucho con los youtubers, con todos estos influencers, con todas estas personas. Se ha perdido esa intimidad y la pareja necesita una intimidad.
porque el apego de pareja viene a sustituir el apego con los papás. Es como cuando construimos un nuevo espacio de amor para la humanidad. Eso significa el amor de pareja. Pero el Doña, amor romántico, que es el que vemos en ese 45% y el 30%, que es como el 75%, sí. se queda en la fantasía, no madura, no aterriza. Entonces Doña, es como muy adolescentesco doña y Margarita, sí, necesitamos convivir. y ahora que usted menciona ese otro 30% que estábamos viendo ahí del coqueteo en línea, 30% de los usuarios coquetean según ese estudio. Ahí surge un tema bastante interesante, ¿verdad? ¿Qué es ese coqueteo? E incluso cuando está una pareja, pero se da también esos coqueteos, esos me gusta con otras, hay una delgada línea ahí de la infidelidad. ¿Qué pasa en esos casos? Eh, el filtreo, ¿verdad? Lo que se llama filtrear, buscar, coquetear, seducir, esto forma parte del deseo. O sea, el deseo no viene si no exploras, juegas y galanteas. Cuando lo haces, aún cuando tienes una relación o estás con alguien y estás coqueteando, lo que llamamos la infidelidad, eso es un problema de la persona. O sea, es un problema de madurez emocional de la persona, que necesita a través de la fantasía, no de la realidad, volver a sentirse deseado. Entonces, estos filtros y estos espacios de infidelidad y que la gente se vuelve como loca, todos nos volvemos como locos porque es perder el apoyo. Por eso es que hay mucho peligro, puede haber violencia de género y muchas otras cosas. Porque es como si le rompieran a uno como el corazón. Y la persona que está cometiendo la infidelidad no está pensando en la otra persona, solo está pensando en sí mismo. Es un acto muy narcisista, muy egoísta, es un acto muy inmaduro que tiene que ver con el filtreo y con la forma de validación. Y yo puedo usar cualquier excusa. Es que estamos mal, es que no tenemos bastante relación. O sea, usted puede usar cualquier excusa. Porque si eso es una situación que tienes en la pareja, debes resolverlo con la pareja. No se resuelve filtreando por otro lado. Pero Doctora, esto es parte de un amor romántico que nos venden, totalmente inmaduro a nivel general del inconsciente colectivo, ¿verdad? Doctora, otra de las aristas del amor en estos nuevos tiempos digitales es también las consecuencias que trae también la interacción digital. Tenemos una pantalla que habla también sobre algunas de las consecuencias y quisiera, mientras ponemos esta otra pantalla, consultarle también por qué es común que hay muchas personas que reportan un agotamiento emocional después de este tipo de uso de aplicaciones, donde también se presentan algunos fenómenos como el que se conoce como el ghosting, ¿verdad? La persona con la que estaba empezando a entablar una relación desaparece sin ninguna explicación alguna, deja de comunicarse y eso afecta emocionalmente también a las personas. Aquí tenemos la pantalla ya con algunos datos y podemos ver cómo hay ahora invasión de la privacidad. De cada 10 parejas, al menos 4 invaden la privacidad y esto nos referimos a que estas personas están revisando el teléfono de sus parejas, pero además también hay muchísima violencia digital. Así es, se presta muchísimo para violencia digital, sobre todo diferentes intercambios de mensajes y aquí vemos como las Sobre estadísticas. todo con las mujeres. Exactamente, las estadísticas tienen como víctima principal a las mujeres con casi un 70% que ha sufrido este tipo de violencia en este ámbito digital. Y esto, digamos que violencia de las mujeres, porque se reporta, pero en parejas homosexuales pasa igual. También hay mucha estafa, mucho abuso, mucho maltrato. Todo eso sucede, volvemos a lo mismo, porque no queremos enfrentar una relación más real, una relación más madura, sino que lo que queremos es como quedarnos en esa fantasía, en esa etapa. Y las fantasías es una etapa de la adolescencia. Entonces, ¿por qué nos agotamos en las redes? Porque no hay una conexión, porque no hay un vínculo, porque no hay un apego. Por eso nos agotamos y nos sentimos como desolados, como vacíos, como solos. Y eso es parte de lo que hay que educar
Y es que ya no se educa solo a los adolescentes, hay que educar a los adultos. Cuando los adultos se divorcian, todos los que quedamos de alguna manera solteros y ha habido un divorcio, vamos a buscar a través de las redes. Por eso también es bueno generar vínculos. Hay un grupo muy grande aquí en Costa Rica que se llama como VIP Singles, una cosa así, y ellos lo que buscan es encontrarse a través de muchos intereses, pero sin ninguna interacción como erótica, sino que es acompañémonos en los espacios, porque aquellas personas que se divorcian a los 40 o a los 50 o a los 60 piensan que es muy difícil encontrar pareja. Entonces, quieren tener amigos. Inclusive nosotros vamos perdiendo las relaciones con los amigos. Los latinos somos muy dados a la familia, pero somos poco dados a mantener relaciones de amistad. Por ejemplo, que yo pueda tener amigos y que no haya una interacción erótica, o que un hombre pueda tener amigos y amigas y no hay una interacción erótica. Estos son algunos prejuicios. Y claro que hay mucha violencia con la mujer porque, bueno, porque estamos en todo el patriarcado y estamos en situaciones de violencia de género y uso y abuso económico, ¿verdad? Esto es, siempre va a haber una parte muy vulnerable y las mujeres, pues somos muy vulnerables en un sistema y ahora con tanta violencia a nivel político, donde se ha normalizado la violencia y eso no está bien, ¿verdad? Se ha Doctora, naturalizado. Entonces las redes sufren ese impacto. y finalmente, ¿cómo podemos hacer para mantener ese equilibrio, verdad, entre esa relación digital que lo tenemos a nuestra mano todo el tiempo, las redes sociales y todas estas redes que nos rodean, y las relaciones interpersonales, porque incluso puede darse mucho ese aislamiento, pero también para propiciar el acercamiento, las relaciones interpersonales? ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cómo de parte poner suya? límites saludables en una relación de pareja respecto al uso, ¿verdad? De Además. celular y redes, claro. Lo primero es, si vamos a comer, traten de apagar el teléfono. Si, póngale, quítenle eh, como los avisos que hacen las Notificaciones. redes, las notificaciones. Trate de quitarle notificaciones en las redes sociales porque ya está comprobado que las redes generan adicción. ¿Por qué generan adicción? Yo les digo a mis estudiantes, vean, este teléfono, cuando ustedes lo pasan así, este teléfono genera oxitocina y es como si tu cabeza estuviera siendo amamantado. Yo les digo, no es hora de amamantarse. Guarden los teléfonos para que pongan atención en clase. Porque, ¿qué es lo que pasa? Recibo la oxitocina, pero no recibo el contacto. Entonces, la primera recomendación es, trate de quitarle la mayor cantidad de notificaciones a las redes. Segundo, si usted está con una persona, esté con esa persona. Trate de establecer espacios con amigos, con amigas, donde le puedan dar vuelta, inclusive darle vuelta al teléfono, póngalo boca abajo. De tal manera, y si puede, déjelo en el bolso. Y trate de ver la ansiedad que le genera, ¿verdad? Porque vemos, no le den por favor teléfonos a los niños. Antes de los 6 años su cerebro se va a deteriorar. Yo veo a las parejas adultas, los dos con el teléfono, y los tres niños, cada uno con con un instrumento, o sea, ya sea una tablet o una pequeña cosa escribiendo fábulas. Estos niños van a ir perdiendo y estos adultos vamos perdiendo, si nos hacemos adictos a los teléfonos, la capacidad de vincularnos. Cada vez vamos a ser más intolerantes, más inmaduros. La recomendación es, de verdad que hay que meditar, aprender a estar a solas, salir a caminar, empezar a bloquear y a darse cuenta para desintoxicarse, porque es una adicción. Y de verdad que la gente siente que le arrancan un brazo o una pierna si pone el teléfono boca abajo. Entonces, Bien. tenemos que tomarlo muy en serio y tratar de abrir más espacios de contacto. Ahora que nos obligaron, y yo decía, oh, qué dicha que es una obligación, a ir presencialmente a las universidades. Y esto es genial. Necesitamos, los humanos, necesitamos de la interacción. Nuestro cerebro no sobrevive sin eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, doctora, muchísimas gracias por su participación en nuestra mesa de análisis, interesantísimo, y creo que la conclusión general es no dejar tampoco que el mundo digital
sustituya totalmente Y nos atrape. y nos atrape en el contacto personal, sea con amistades, sea con parejas. Muchas gracias.